Hola, mi nombre es Claudia Gabriela Oviedo Bernal, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, y mi matrícula es la número 210-25580. Este es el reto número 3, llamado Suspensión, Rescisión o Terminación Laboral, correspondiente al módulo de Derecho Laboral Individual de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es la licenciada Kareli Hernández Arteaga y este video tiene fecha de elaboración del día 25 de marzo del año 2024. Bueno, en este reto nos presentan tres situaciones para que analicemos y resolvamos. El primero de ellos trata sobre la trabajadora de nombre Marta Maya Ramírez, que es una empleada de la empresa de nombre Arcilla SPR DRL, que se desempeñaba en el puesto de ayudante general de campo. Contaba con un contrato individual de trabajo de un tiempo indeterminado que firmó el día 1 de junio del año 2020. Nos indican que el día 19 de julio del año 2021 presentó su renuncia voluntaria ante el Departamento de Recursos Humanos y bueno, su renuncia tenía los siguientes términos. Nos estaba notificándole a la empresa su renuncia, que era de carácter irrevocable. Indicaba el puesto que estaba desempeñando, así como su salario, todos sus horarios que manejaba y que reconocía que nunca había tenido retrasos con sus pagos ni con cualquiera de las prestaciones que tenía. Además de que indicó que no tuvo accidentes de trabajo y ni enfermedades causadas a partir del puesto que desempeñaba. En el caso número 2 tenemos la situación de que el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal de México publicó en el Diario de la Federación el día 15 de julio del año 2021 el acuerdo en el que declaraban la pandemia producida por el virus del COVID-19, que era una enfermedad, y que activaban la contingencia sanitaria en México, que implicaba la paralización de las labores del sector textil en México. Una vez que realizaron esta declaratoria, pues nos hacen la pregunta de qué sucedería con las actividades y sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México SADCB, que sus trabajadores tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, firmado en la fecha 5 de marzo del año 2009. Y en nuestro tercer caso es sobre el trabajador Armando Rosas Morales, que es empleado de la empresa Arcilla SPR DRL, una finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en el cual se desempeñaba como cortador de fruta. Su contrato era individual por de tiempo por temporada, pues, de los meses de junio a diciembre del año 2021, tiempo que dura el corte de esta fruta. En el caso nos dicen que el empleado no se había presentado a trabajar desde el pasado día 7 de julio del año 2021 sin notificar o justificar esas faltas ante la empresa, por lo cual el día 19 de julio del año 2021 el gerente general de la empresa levantó las actas administrativas correspondientes por inasistencia y el día 19 de julio del año 2021 se presentó en el domicilio del trabajador para notificarle su despido, aviso que fue recibido por el empleado. Bueno, ahora demos solución a estos tres casos. En el caso número 1, después de ver la situación que nos presentan, puedo concluir que se trata del caso de una terminación laboral. En este caso fue por medio de una renuncia voluntaria, donde la trabajadora indica que no presenta adeudos de pago de ningún tipo, no hubo en ningún momento accidentes de trabajo o enfermedades generadas a partir del puesto que desempeñaba, por lo cual únicamente se le debió de pagar lo correspondiente en su finiquito a las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y las demás prestaciones que en su momento tuvo especificadas en su contrato. En el caso número 2, obviamente sabemos fue una situación similar, nos presentan una situación pues obviamente en base a lo que vivimos durante la pandemia. Como sabemos, ocurrió con
muchísimos sectores del trabajo en el país, no únicamente textil. Pero en este caso, bueno, se nos presentó la situación de una suspensión de labores y de responsabilidades. Obviamente, las labores de cada trabajador fueron suspendidas, ya que se trata de una actividad que únicamente podían realizar en su centro de trabajo. Pero los sueldos debieron de seguir siendo pagados por completos, ya que no se permitió que se aplicara el artículo número 429 bis de la Ley Federal del Trabajo, que bueno, era para el pago de un salario mínimo por mes. Debido a que la cuarentena se extendió por más tiempo del previsto, muchas empresas se declararon en bancarrota, ya que no estaban produciendo la misma cantidad de productos o dependiendo del ramo que fueran, hoy estaban teniendo muchas pérdidas. Por lo tanto, pues ya no podían seguir pagando los sueldos completos. Entonces, bueno, gracias a ese decreto que dio el gobierno, a todos los trabajadores se les deslindó a la mayoría de las responsabilidades laborales que tenían y aún así seguían percibiendo sueldo y demás prestaciones. A otros, por el tema del home office, dependiendo de la actividad laboral en la que se estuvieran desempeñando, pues si estaba justificado, no tenían por qué tener la no responsabilidad de sus actividades laborales estipuladas en el contrato, porque pues lo podían hacer desde casa y aún así recibir su sueldo. En el caso número 3, bueno, después de la situación que se presenta con el empleado que faltó por algunos días sin justificar, sin avisar, pues procedieron a levantar las actas administrativas y notificar el despido a su domicilio, el cual recibió. Por lo tanto, se trata de una rescisión de trabajo y en este caso la responsabilidad es correspondiente para el trabajador, ya que él fue quien estaba incumpliendo con el contrato al no asistir a trabajar y además no justificar las faltas. De acuerdo al artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón no tiene responsabilidades, ya que se trata de un despido justificado, además de que cumplió con los requisitos correspondientes que deben de tener las rescisiones de trabajo, que es el patrón debe de dar aviso por escrito al trabajador, el aviso debe de entregarse al trabajador, en este caso a su domicilio, y las acciones derivadas del despido, bueno, comenzarán a correr hasta que el trabajador reciba el aviso, el cual nos indica que sí estuvo consciente del despido porque sí recibió su notificación en casa. Bueno, para concluir, en este reto se logra diferenciar las distintas maneras que existen para dar por terminada una relación laboral. Cada una tiene sus diferencias y cada una conlleva diferentes obligaciones y responsabilidades tanto para el trabajador como para el patrón. En el caso del segundo problema, nos retrocedemos un poco a la situación que vivimos durante la pandemia a causa del COVID-19. Pues recordemos que muchas personas sí se quedaron sin trabajo cuando jamás debió de suceder de esa manera y que, bueno, aparte eso da a entender y muchos casos sí fueron expuestos de que no se les dio lo que les correspondía por indemnización o por finiquito. Además, pues recordemos que el gobierno mexicano indicó que no debería de suceder de cumplirse la cláusula de que al ser una declaratoria emergencia sanitaria, podían dar por terminadas varias relaciones laborales, sino que, pues sí, salieron a decir que las empresas no podían aplicar esas acciones encaminadas a reducir el salario o dar por concluidas las relaciones, sino que, bueno, aplicaron aquí, o más bien no aplicaron, no permitieron la aplicación del artículo 429 bis de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere al pago de un salario mínimo por mes al momento del despido. La empresa que lo intente iba a enfrentar el proceso laboral, o sea, iban a ir a juicio y demás. Además, pues informó que los negocios deberían de pagar los salarios completos a sus trabajadores durante esa cuarentena, lo cual pues para los trabajadores fue beneficio, pero para la empresa no, para el patrón no. Además, pues bueno, ellos se justificaban diciendo que el cancelar todos esos contratos o disminuir no iba a ser conveniente para la empresa, porque pues si lo hicieran así, obviamente pues se quedarían sin empleados, las empresas dejarían de funcionar. Fue una situación bastante
complicada, porque pues a muchos fue, pues sí, beneficio, para otros no tanto. Pero bueno, eso fue un problema que afortunadamente se logró sobrellevar y los derechos laborales de la mayoría de los trabajadores fueron respetados. Bueno, además es importante saber y conocer sobre los derechos y obligaciones que también nos corresponden al momento de renunciar o de que somos despedidos injustificadamente de cualquier lugar, ya que, bueno, mucha gente al no conocer sobre todo este tipo de legislación que existe, al momento de que son despedidos o que ellos mismos renuncian, no reciben la cantidad correspondiente de dinero que les toca, porque muchas empresas aplican la prima de antigüedad y al no saberlo, al no tenerlo estipulado bien en un contrato, no tienen con qué demostrarlo ante un tribunal laboral y por lo mismo mucha gente no logra ganar en esos casos. Entonces, bueno, fue un reto muy importante donde aprendimos a diferenciar los 3 tipos de terminación laboral de un trabajo. Por mi parte es todo. Gracias.